Contado por el neuropediatra, episodio 149 y estamos en la cuarta temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona, colaboración de expertos de diferentes ámbitos, algún que otro personaje famoso y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Si tienes un hijo al que le cuesta aprender, tiene dificultades, no sabemos por qué, independientemente de cuál sea el motivo, pues es habitual que te preocupes y que busques maneras de entenderle, de ayudarle y de optimizar su situación. Y para eso tenemos hoy la ayuda, la información, las recomendaciones de Paula Lacuesta de la pizarra de Paula Academy, que es maestra y nos va a ayudar a entender mejor cuáles son estas claves fundamentales que los padres y también los docentes tenéis que conocer para sacar el máximo provecho de las capacidades de vuestro hijo. Así que no te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más, a un nuevo episodio de este podcast, vídeo podcast contado por el neuropediatra, que ya sabéis que tenéis en Spotify, contado por el neuropediatra. Le deja descargar, le deja suscribir, le deja la campanita porque ahí os van a salir todos los avisos. Ya hemos superado las 100.000 descargas y también estamos, como ya sabéis, usando todas estas entrevistas para nuestro canal de YouTube, que ya ha superado sus 200.000 suscriptores y que este año tenemos como objetivo llegar a los 300.000. Hacer esto en un año es harto complicado, pero tenemos que plantearlo como reto: suscripción, campanita, like y todas estas cosas para que no se os pase absolutamente nada. Mira, hoy vamos a hablar de algo que a todos vosotros os interesa, porque todos que estáis viéndonos, escuchándonos, etcétera, lo hacéis porque tenéis hijos y porque en la mayoría de los casos esos chicos tienen problemas en algún área, sobre todo en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Así que hoy vamos a hablar sobre cuándo cuesta aprender y cómo ayudar a estos chicos a mejorar, a avanzar sin fastidiarles desde el punto de vista no del esfuerzo, sino de la autoestima. Y para eso tenemos a una compañera que creo que está haciendo un gran trabajo, una gran labor, que es Paula Lacuesta, de la pizarra de Paula Academy. Y hoy tenemos como objetivo hablar de esto porque no nos vamos a centrar en un problema concreto, en un diagnóstico, en una dificultad, en una etiqueta, etcétera, sino en aquellos chicos que, independientemente de saber, de que sepamos si tienen un problema, no, o lo que sea, lo que sí sabemos es que tienen dificultades de aprendizaje para aprender, para rendir, se les hace cuesta arriba, se frustra, se bloquea, se estresa. Incluso muchas veces dicen ellos mismos: no soy capaz, soy torpe, no lo consigo. Y queremos hablar de estos chicos que sin diagnóstico, como digo, y sin ninguna etiqueta previa, tienen estas dificultades y al final requieren ayuda. Ella es maestra, es la responsable, como digo, de la pizarra de Paula Academy, y este es un proyecto educativo que tiene como objetivo ayudar a las familias y en un futuro también, aunque ya están haciendo parte de esta labor divulgativa, también a los docentes, a entender cómo los niños realmente pueden optimizar su proceso de aprendizaje y a cómo hacerlo de una forma práctica y funcional. Así que muchas gracias, Paula, por estar aquí. Bienvenida desde Alicante, que hemos hablado antes de dónde estaba. Y bueno, estamos todos horrorosamente liados de trabajo, pero gracias por sacar este tiempo para darnos a todos nosotros, a las familias que nos ven y que nos escuchan, eh, unas claves fundamentales para entender cómo funciona ese cerebro infantil y cómo podemos sacarle el máximo provecho a sus capacidades en el área del aprendizaje. Bueno, el placer es mío estar aquí. Me hace mucha ilusión, sobre todo, que se creen espacios como este, que al final son espacios, como digo yo, donde el rigor está por encima de la mesa y no son opiniones, sino herramientas en base a algo fundamentadas y que puedan ayudar a quien sea que nos esté escuchando, ya sea ahora, más adelante
o mira, que tengo un sobrino que es que he visto que le pasa esto, ahora entiendo un poquito más, porque yo siempre digo que entender más es poder ayudar más y esa es la finalidad de hoy, así que espero que a la gente le guste un montón, yo creo que va a quedar muy guay. Me llama mucho la atención, mira, yo soy el primero que lo digo además públicamente, a mí no me gustan los podcasts, yo no escucho podcasts, de eso no me he negado, pero me he ido resistiendo durante mucho tiempo a poner en marcha un podcast porque decía, no, si yo no lo veo, no lo escucho tal y cual, como, pero resulta que Bueno, hay mucha gente que consume podcast y hace 4 años llegó el momento de, oye, pues hay que hacerlo y aquí estamos. Y parece mentira eh, la cantidad de gente que a través de esta información acaba encontrando una dificultad, un diagnóstico concreto o una referencia. Oye, que he escuchado esto y resulta que tu hijo no sé cuánto entre amigos, conocidos, familiares. La verdad es que todo este tema de divulgación, que a veces uno piensa que lo hace y que cae, en fin, de todo lo que hay por ahí, pues caen unas pocas personas, pues llega mucho más de lo que uno se imagina. Así que si hay mucha demanda, cada vez hay más necesidad y creo que esta labor, no porque la haga yo, la hacemos entre todos, es importante. totalmente. Eh, Mira, te comento, tú trabajas con niños a los que les cuesta aprender, independientemente de cuál sea el motivo. Y al final, lo que pasa con estos chicos es que muchas veces tengan un problema de un tipo o de otro, pasan desapercibidos, ¿no? Se dan cuenta los padres, la escuela, que si son torpes, que si no trabajan, no se esfuerzan. Eh, ¿Cómo es el perfil? ¿Cómo describirías a estos chicos que ves en el día a día y con los que trabajáis en el día a día de vuestra academia? Mira, al final son, como digo yo, niños súper normales. Lo que pasa es que como hemos normalizado que los niños tienen que estar desmotivados y desganados, pensamos que es lo habitual. Entonces es un perfil muy normal de un niño muy normal que se hace pasar por un niño normal. Pero ¿qué ocurre? Cuando te pones a observarlo, ves que realmente no le ve un sentido a lo que aprende, entonces está muy desconectado. Cuando sus padres intentan hablar con él, te das cuenta que no tiene tampoco tablas de algo que le enganche a tener una rutina de estudio. Entonces te das cuenta que es un niño, que digo yo, que vive para vivir, que digo yo, es un niño que vive para vivir solo de lo que le apetece, de lo que le gusta, que es lo normal en sí en un cerebro infantil, pero hay que reconducirlo lógicamente para que se desarrolle en otras áreas. El problema es que generalmente hemos normalizado este tipo de niños como es que hoy la generación está así, y no es que la generación esté así. Entonces, cuando yo hablo con los padres, les digo, oye, esto se puede trabajar. Ojo, esto no es milagro, esto es un proceso en el cual se van dando herramientas y se va cambiando. La gente, los padres, al principio como que les choca porque es como, pero no es lo normal, esto no es lo habitual, y es como, no, no es lo habitual. Lo que pasa es que cuando no tenemos herramientas y también vivimos un poco en una sociedad en la que esto es, ya me has permitido decir cosas políticamente incorrectas, pues yo las digo, parece que todo se pueda dar a causa de nada, o sea, lo tienes todo ilimitado, como digo yo, los niños viven mejor que en un videojuego, viven en casa, tienen para dormir, tienen para comer, tienen para, mamá quiero ropa. Entonces, llega un momento que el niño se desconecta de sus necesidades y de las causas consecuencias y dice, ¿para qué me tengo que esforzar si lo tengo todo? Y ahí viene el problema. La verdad es que yo siempre digo que hoy en día todos esos recursos, especialmente los aparatos electrónicos, son como si un niño estuviera en el casino, pero encima se lo estás pagando tú todo, ¿sabes? O sea, no le está costando dinero a ninguno. Eh, Totalmente. y precisamente esto que dice una frase muy, muy frecuente, ¿no? No es que como hoy en día todos los niños son así, pues yo no pensaba que, es que yo creía que como todos los padres hablan de esto, pues yo no había... Bueno, pues bueno, en fin, estamos normalizando cosas que probablemente tampoco son siempre las normales. ¿Esas Totalmente. edades precoces y tempranas son importantes y crees tú que son un indicativo de que un niño no está llevando un proceso de aprendizaje adecuado, aunque apruebe, aunque vaya funcionando y demás, y aunque no esté dando una lata especialmente significativa, ¿no? Mira, al final tenemos que entender, y esto es lo que nos cuesta más entender. Yo, por ejemplo, cuando hice la carrera de magisterio, a mí nadie me explicó esto. Y yo hoy sigo intentando entender por qué nadie me explicó esto. El aprendizaje, cuando un niño es tan pequeño, está muy ligado a su sistema emocional, a cómo se siente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el niño se siente totalmente desconectado, el niño siente que se siente agotado, se siente que no vale para nada, tiene una autoestima muy bajita, y realmente eso está ahí como núcleo y no se ve y no se trabaja, el niño puede empezar a tener problemas en la escuela. Que nosotros solo vamos a ver el problema en la escuela, pero no vamos a ver el origen de la causa. Entonces, tú puedes ver a un niño que a lo mejor en clase está totalmente atento, tú piensas que está totalmente atento, pero en el fondo está ensimismado en su mundo, temiendo decir algo para que sus compañeros no se burlen de él. Entonces, aparentemente es un niño que todo va bien,
que no dice nada, que a mí esto me lo han contado mucho las mamás. En el colegio cuando voy me dicen que se porta bien, que hace caso a todo, pero luego llega al examen y no... Claro, nos podemos a relacionar, un niño que por la noche tiene escapes, un niño que por la noche tiene muchas pesadillas, en casa está súper nervioso, vemos ataques de ansiedad sin motivo ninguno, y cuando te pones a hilarlo todo, te das cuenta de que aparentemente no había nada que denotase un problema académico, pero porque realmente el problema estaba en lo emocional, que une una cosa con la otra. Ahí está el problema. Es muy complicado solo ver la parte académica y decir, por ejemplo, no es que un niño no quiere estudiar, es muy pasota, tiene un problema. Ostras, pues a lo mejor es un niño tan creativo y con tanta energía interior, que digo yo, que le cuesta mucho canalizar esa energía en un foco direccionado como es en la escuela. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces categorizamos a un niño de es vago o es muy movido o es que tal, cuando realmente hasta que no entendamos lo que implica emprender para un niño, no podemos determinar si realmente tiene un problema o realmente está en un crecimiento biológico natural. Perfectamente, claro. Muchos de esos casos no tendrán nada, muchos de esos casos tendrán alguna dificultad específica, un déficit de atención o lo que sea, y muchos otros Totalmente. tendrán a lo mejor un problema de acoso. En fin, hay que buscar qué es lo que está ocurriendo cuando hay algo fuera de lo normal. Es importantísimo que los padres sepan qué es lo normal para detectar lo que se sale de la norma. Total. Hablando específicamente de aprendizaje, ¿por qué es tan habitual que los niños ante procesos de aprendizaje concretos como es la lectura, la escritura o los números tengan situaciones de bloqueo, rechazo o negación? Porque esto es algo que vemos muchas veces. No, es que ver tener que escribir una frase y vamos, se lía, se agobia, tal, es tener que leer y ya si te pones dos números encima es que sumar se le hace una bola horrorosa. Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se presenta y la forma en la que se aprende. Al final, si nos remontamos, yo siempre digo que yo me remonto a la época en la que vivíamos en cavernas para entender por qué hacemos lo que hacemos, que tiene mucho sentido. Y yo no me imagino a un niño dentro de una caverna aprendiendo con libretas y con libros. Yo me imagino a un niño explorando, creando unas necesidades. Ah, pues voy a meter la mano aquí en el matorral a ver si hay algo para comer. ¡Ostras! Me pincha algo. Tengo que ir aprendiendo en base a la experimentación, que realmente es como estamos diseñados los seres humanos. ¿Qué ocurre? Que hemos cogido la educación, el aprendizaje y lo hemos hecho a nuestra manera. ¿Cómo? Sistematizado en un sistema lineal de se aprende a escribir en este momento y se termina de escribir en este momento. ¿Y qué pasa cuando un niño tiene un desarrollo que ni es mejor ni es peor? Es diferente, que a lo mejor no se adapta o no se acopla a esa línea que tenemos. Y como no tenemos recursos para personalizar tanto el aprendizaje, automáticamente el problema tiene que ser del niño. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando realmente vemos que hay un trabajo un poquito más personalizado, permites que el niño desarrolla más sus capacidades de forma a su ritmo, simplemente a su ritmo, con su crecimiento biológico. Es que no es irnos a otro planeta, ¿no? Entonces realmente ves que el niño siente que es Ya. capaz. ¿Cómo? Dime, que se había cortado, dime. No, que está en el CEU, digo, y hay una actividad que me encanta que es el Forest School, es decir, salen a lo mejor creo que es cada 15 días o una vez al mes Sí, y hacen sí. clases específicas en el campo, en el jardín, sí, cuentas con números, pero con piedras, buscan cosas y las cuentas, es decir, llevan ese aprendizaje a lo más natural posible que hay en el día a día. Y esto los chicos lo viven con una emoción, ¿no? Hoy tenemos forest, hoy salimos, hoy vamos con el cubo, hoy recogemos tal. Ese papel de la emoción, de sentirse parte del proceso, ¿no? Esa autoestima en el aprendizaje es muy relevante. De hecho, muchas veces vemos en la consulta chicos que van con problemas de aprendizaje y que realmente lo que tienen son problemas de ansiedad que están causando esa dificultad de aprendizaje por otro motivo. ¿Cómo se encaja esto? Emoción, autoestima, aprendizaje y capacidad cognitiva, porque muchas veces no rinde mejor el más listo, sino el que mejor regula la situación. Ahí está. Pero porque al final va un poco lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Al final, la neuroeducación, la ciencia nos lo dice. O sea, en un cerebro que aún esa parte de córtex prefrontal no se ha terminado de desarrollarse, la que manda es la emoción, la que manda es ese sistema nervioso de cómo me siento en el momento. O sea, eso determina, es la puerta de entrada al aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tenemos que tener una buena autoestima. Si yo no me siento capaz de aprender algo, cuando yo me enfrente a un examen, aunque yo me lo sepa todo de pe a pa, tengo una capacidad cognitiva perfecta, si mi emoción me secuestra, es literalmente imposible que yo sienta que puedo. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que un niño
intenta sacar un 10, estudia un montón de horas, que esto ha pasado, un niño que estudia un montón de horas, dedica un montón de tiempo, incluso puede tener buenas estrategias de estudio, ostras, no nos vayamos a un extremo. Pero el niño tiene problemas de ansiedad, o el niño siente en el colegio que es ridiculizado, sufre bullying, o simplemente el niño está muy acostumbrado a ser etiquetado por es que eres muy vago, es que siempre te equivocas. Esa frase, ese sistema nervioso no va a estar tranquilo para sacar la capacidad cognitiva. Es la puerta de entrada. Entonces, la capacidad cognitiva puede ser muy buena, pero si la base en la que está sentado no es buena, se nos cae el castillo entero. Creo que esto es importante que todos lo tengamos claro, porque el tema de la ansiedad, la parte emocional, es fundamental. Y de hecho, lo encajo esto con los errores que podemos cometer los adultos cuando intentamos ayudar a estos chicos, pero realmente al final los saturamos, les frustramos, les agobiamos, y no por carga de cantidad, sino por cómo gestionamos nosotros esta situación. ¿Cuáles son los principales errores que cometen los padres en este tipo de situaciones? Pues la primera es ver a un niño como a un mini adulto. Eso es, pero porque nosotros creemos, claro, yo tengo la capacidad de, por ejemplo, yo te escucho ahora activamente, te estoy escuchando para responder. Un niño, tal vez, si está súper excitado porque viene de jugar con la Play, no tenga esa capacidad de atención. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, como siento que sí puedo hacerlo y veo que mi hijo no lo hace, pienso que no lo hace porque no quiere, en vez de darme cuenta de que ahora mismo no puede. Entonces saco esa parte mía de agresividad, de poder por la fuerza, que Chunga. estamos acostumbrados a hacerlo desde que nacimos, ¿no? Y es cuando empezamos, que te he dicho 20 veces. Claro, pero yo siempre pongo un ejemplo. Tú le puedes pedir a un pulmón que respire más rápido, tú le puedes pedir a un corazón que lata más fuerte, no, simplemente puedes entender el ritmo de un cuerpo. Pues es exactamente lo mismo. Hay momentos donde tú sabes que tu hijo está bloqueado mentalmente, tiene una emoción que la está saturando, déjale un espacio, que baje esa emoción, que haya disponibilidad cerebral y entonces hablamos. Pero si tú no entiendes cómo funciona el cerebro de tu hijo, ellos están hablando en chino, nosotros en inglés, y a ver quién entiende a quién, ¿sabes? Y en ese tipo de situaciones, ¿cuáles son las estrategias más allá que esto, como comentabas, pues a veces el tiempo fuera, además? ¿Cuáles son las estrategias, eh, a veces de prevención antes de comenzar a trabajar con el chico, a veces pura de intervención, que realmente son funcionales y válidas para o minimizar o salir de una situación de bloqueo en el aprendizaje? Esto, evidentemente, no, como decías al principio, no es una cosa mágica, pero ¿cómo se puede plantear esto desde el punto de vista educativo? Hay estudios que ya determinan que el tema de la inteligencia emocional es una base muy sólida que permite luego mucho juego. Porque si un niño tiene capacidad para identificarse, identificar cómo se siente, luego, cuando sea una situación que digo yo, situación Hulk, en el que todo el mundo grita a todo el mundo, ¿no? Es muy sencillo el decir, vale, como mamá, como papá, ahora mismo te estás sintiendo, me lo invento, ¿vale? Ahora mismo estamos sintiendo mucho enfado. Si el niño no tiene experiencias hablando del enfado, el niño no sabe reconocer su enfado, el niño siente que está actuando normal. Entonces no puede detenerse, porque no hay un momento de stop. Si en casa se trabaja la gestión emocional, si simplemente se pone nombre a las emociones, es tan fácil como poner nombre. Ahora mismo me siento ansioso, pero un padre o una madre también. Mira, ahora mismo vengo de trabajar y ahora mismo estoy como un poco entristecido, Pero porque claro. estresado, me da igual. Pero al final, cuando yo le pongo palabras a cómo me siento, intento identificar estados de ánimo que luego me van a permitir jugar con ellos. Cuando yo luego tengo una situación con mi hijo en la que no me entiendo y en ese momento yo lo veo a él súper enfurecido, es momento de decir, ostras, estoy viendo que estás enfurecido. ¿Te sientes enfurecido? Sí, me siento muy enfurecido. Vale, pues como siempre sabemos, tómate un momento para ti y luego hablamos. No es yo estoy encima de ti o tú estás por encima de mí, es mira dónde estamos llegando. Hacemos lo que siempre hacemos, dejamos que se separe un poquito de esto y luego volvemos. Cuando hay una conexión entre ambas partes, hay una cooperación. Y cuando el niño siente que coopera en casa, no se siente el lastre que siempre lo hace mal, el niño tiende a colaborar mucho más. Y entonces las cosas funcionan mucho mejor. A nivel de estrategia preventiva, el tema de inteligencia emocional, poner nombres a cómo nos sentimos, identificar emociones es súper importante. Y en relación a eso, directa relación, ¿por qué es tan importante y marca tanto la diferencia o funciona también adaptarse al ritmo? No digo adaptarse 100% al ritmo del chico y demás, sino encontrar un ritmo que sea suficientemente válido y que encaje a la hora de favorecer el proceso de aprendizaje y de enseñanza desde el punto de vista tanto de padres como de educadores.
porque es la única forma de hacerlo posible. Al final, tú imagínate que yo tengo un coche delante y no sé cómo funciona un coche. Entonces yo puedo empezar a probar, a trastear y me puedo o cargar el coche o puedo tener un accidente por intentar hacer las cosas a mi manera. Si yo, en cambio, aprendo cómo funciona ese coche, yo respeto el coche porque el coche no va a tener, si no me paso de ningún sentido, ningún accidente, se va a mantener bien y yo también me voy a sentir segura en ese coche. Al final es un poco lo mismo. Siempre, o sea, a nivel histórico, se ha dado por hecho que tener un hijo es, ya está, tienes un hijo y ya está. Es que realmente hace falta un manual, ¿no? Una carrera para entender cómo funciona el cerebro ese. De hecho, yo, por ejemplo, en la escuela le llamamos cerebrito. La gente se cree que cerebrito es para los niños más listos. No, cerebrito porque aún no es un cerebro desarrollado. No puede hacer lo que tú quieres que haga. Entonces hay que entender sus ritmos, hay que entender su idioma, porque si no, claro, tú imagínate que tu hijo ahora mismo, cuando tú le hablas, él siente que un chino, sin entender chino, está gritándole y haciendo así, "Bah, ra, ra". Y el niño en ese momento como, pero vamos a ver, ¿qué te pasa a ti conmigo? ¿Por qué no me entiendes? Si yo te estoy explicando en inglés cómo me siento. Entonces la única forma de hacerlo posible es o nos entendemos o nos vamos a la guerra, ¿sabes? Mira, mi hijo ha tenido esta semana, bueno, hoy tiene un examen de inglés, el mayo tuvo un examen de matemáticas y, bueno, no va mal en el cole, pero es muy nervioso y siempre quiere hacer las cosas como rápido y al final pues se equivoca por querer ir con prisa, ¿no? Entonces, pues le mandaron el fin de semana una ficha de matemáticas para hacer, la hicimos en el fin de semana, pero tenía sus errores. Y entonces cogí las fichas, la metí en ChatGPT, le dije, sácame una equivalente a esta con números diferentes y vamos que lo voy a trabajar con mi hijo. Saqué la ficha, la puse y digo, mira, esto no es vamos a hacer una ficha. Esto es, vamos a entrenar cómo vas a hacer el examen, porque es que el examen va a ser básicamente eso. Entonces, siéntate ahí, ponte a hacerlo como si fuera el examen y vamos a ver cómo va funcionando, ¿va? ¿Por qué digo esto? Eh, Porque eso me permitió a mí ver cuando está trabajando en una situación no de, venga, vamos a sentarnos tú y yo a hacer esto, que no es lo mismo que un examen, cómo se plantean las situaciones, ¿va? Sobre todo para que cuando tenga que hacer la suficiente tranquilidad para saber cómo hacerlo en una situación, porque ya lo ha entrenado en una situación Total. previa. Y hay que ponerle ese contexto a los chicos. No digo que ahora vayamos a entrenarlo todo, pero obviamente Sí. no se aprende solo la materia, la información, sino cómo enfrentarse a las situaciones. Exactamente. Y los niños, igual que nosotros, cuanto más repetimos las cosas, más cómodos nos sentimos con ellas. Así que cuando fui a recoger, no, bueno, cuando lo fui a recoger, no, al día siguiente por la mañana, que lo fui a llevar al colegio, le pregunté cómo había ido, porque el día antes ya era de noche. Y dice, bien, bien, bien. Me dice, papá, si saco un 10, ¿me compras algo? O sea, la sensación suya, yo no sé cómo le habrá salido el examen, pero la sensación suya fue de completa tranquilidad. Es decir, eso es adaptarse al ritmo. No significa que nosotros tengamos que adaptarnos al ritmo de él, sino encontrar el ritmo con el que los niños funcionan de una forma Totalmente. adecuada. Y no es Que ni mejor ni peor. efectivamente, no quiero quitar protagonismo a lo que estás contando tú, que me parece fantástico, Que va, pero has puesto un ejemplo maravilloso, a mí me encanta. añadido a esto, por ejemplo, como yo he buscado o encontrado la manera de hacerlo, ¿qué y cómo pueden hacer la familia las cosas en casa para ser una ayuda para sus hijos, pero no un segundo colegio en el que tú te sientas aquí, te lo vuelvo a explicar, al que ves que no me entiendes, lo tienes que hacer? ¿Cómo conseguimos eso en casa? A mí hay una estrategia que me gusta mucho, que utilizamos mucho en la escuela, que se llama la escalera, ¿vale? Tendemos siempre o a estar encima de ellos y por tanto no permitimos que se desarrolle esa responsabilidad y esa autonomía, porque todo depende de mí, ¿vale? Y está el punto contrario, el extremo contrario, que es tienes que hacerlo tú ya porque tú ya tienes edad para hacerlo solo. Que a mí esa frase, de verdad, se me mete aquí y no puedo. Que tú tengas edad, ¿qué significa eso, que tengas edad? Porque si no has trabajado nunca herramientas para hacerlo solo, no vas a saber hacerlo solo igual. Entonces, el punto está en encontrar una escalera que me permita llegar del punto A al punto B. Entonces es, vale, primer punto, ¿cómo si yo quiero que mi hijo haga los deberes de matemáticas solo? ¿Qué es lo que le dificulta hacer los deberes de matemáticas solo? Lo pongo por escrito. Primero, pues tal vez que tiene un desfase curricular o que el curso del año pasado no entendió bien las tablas de multiplicar, no se las sabe y ahora se bloquea porque le faltan 3 por saberse. Vale, pues el foco número 1 está bajar la escalera e irnos las tablas de multiplicar. Porque si yo solo lo trabajo, luego lo voy a dejar solo, me voy a poner con él y tampoco voy a conseguir nada. Ya tengo ahí una escalera que bajar para trabajar eso. Segundo, mi hijo se despista muy rápido. Vale, pues ¿qué pasa? Si yo la habitación la tengo llena de distracciones o la tele está de fondo escuchando ese ruido o el móvil está cerca,
tenemos que intentar evitar todo tipo de distracciones porque es otro muro con el que se encuentra mi hijo. 3, yo siento que yo misma siempre estoy yendo a ver qué hace. Entonces, claro, él siempre está esperando a que vaya yo. Vale, pues yo me tengo que obligar mínimo a estar 10 minutos o 15 minutos sin pasarme para ver qué ocurre. Y luego, como siempre digo, trabajad de forma cooperativa. Cuando esos pilares ya están trabajaditos y ya se puede empezar a hacer cosas solo, pactadlo. Vale, vamos a hacer pactos. Yo en 15 minutos no te voy a molestar. Cuando yo venga, no porque yo quiera, simplemente, ¿qué parte vas a hacer la tuya? Yo voy a hacer mi parte. Yo no voy a molestarte porque sé que no te gusta que esté encima de ti, así que yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es, mira, vamos a poner solo hasta el ejercicio 2. Te comprometes a hacerlo y lógicamente después no es como premio, es como una consecuencia. Luego vas a tener tiempo libre para hacer lo que tú quieras. Llegamos a ese acuerdo, llegamos a ese pacto, no por imposición, por colaboración. Al principio hay situaciones y familias donde el niño está mucho más cerrado, pero trabajando escalonadamente y haciendo más ese trabajo colaborativo en el cual el niño también puede decidir y tener voz y voto en las situaciones de casa, el niño se siente partícipe de algo y desarrolla ese sentido del avance. Aunque sean 2 ejercicios, lo he hecho solo. Mamá ha confiado en mí, papá ha confiado en mí. Puedo hacerlo. Y cuando llegamos y lo ha hecho, ¡wow! ¡Qué bien! O sea, estoy muy orgullosa porque veo que lo has hecho solo y además lo has intentado. Aunque te hayas equivocado, lo has intentado. Poco hay. Entonces, le das una señal al cerebro de aquí me siento a gusto, me siento bien, mi sistema nervioso está bien. Eso se va a tender a repetir. Hay una cosa que estás haciendo sin darte cuenta y que es fundamental y es que cada cosa que dices que hay que hacer lo incluyes dentro de un proceso de comunicación entre el niño y su familia. Es fundamental, como dice, explicarle, comunicarse y decirle las cosas a los niños. O sea, no tenemos que dar por hecho que va a llegar del cole, va a comer y se va a poner. Totalmente. Porque eso no va a ocurrir nunca. Porque por ellos mismos, esa parte de autonomía, esa parte en la cual les sale a ellos de forma innata ponerse a hacer cosas, es que literalmente es imposible, porque esa parte de córtex prefrontal que decimos nosotros aún no está Capacidad de desarrollada. decisión. Una cosa es que opinen y otra cosa es que tengan la capacidad para decidir las cosas. Tienen su opinión y las tendremos en cuenta y no siempre estaremos de acuerdo, pero tendremos que buscar un punto de equilibrio. Totalmente. Esto entre los padres está muy bien, pero ahora llega el momento de cómo hacemos esto en combinación con la escuela cuando el niño empieza a tener dificultades. Porque, y esto seguro que lo ves tú en el día a día, cuanto más tiempo pasa, más difícil y más chunga, hablando de famamente veo yo, el tema de la colaboración con las escuelas. Que las escuelas cada vez me están defraudando más en cómo abordan este tipo de situaciones. Y la verdad es que es algo que me apena mucho. A mí también, muchísimo. De hecho, es algo que es lo que más me cuesta. De hecho, en redes sociales, cuando hablo de estas cosas, muchos profesionales vienen a decirme, Paula, eso ahora ya no pasa, eso ya no ocurre. Digo, a ver, no pasa, no ocurre. Yo sé lo que pasa, lo que ocurre porque trabajo con muchas familias y sé lo que ocurre. Que me duela que ocurre es una cosa, pero que ocurre es otra, ¿vale? Es cierto. Ajá. Y esto no va a ir en contra de los profesores porque hay profesores maravillosos. Va a ir en el sentido común, ¿vale? No podemos entender al niño como un robot que vamos, aprende, botón, volver. No. Y el problema, o sea, en este caso, si no conseguimos que haya un idioma en común, centro, casa, estamos desvinculados. Y no hay truco mágico que solucione esto. Por desgracia, para mí, en el colegio, yo que trabajo, o sea, yo he estudiado la carrera de magisterio, yo sé lo que se da en magisterio. Y pienso que es básico, fundamentalmente, mucho más psicología, neuroeducación, ciencia, de cómo el cerebro aprende. Porque si no se tiene esta información, no se puede educar bien, es imposible. Entonces el padre no entiende al niño porque el padre tampoco le ha enseñado a nadie. El docente en la carrera se ha enseñado la psicología conductista, que está muy bien la psicología conductista, pero nos quedamos a mitad de la mitad de la mitad del camino. Entonces llega un momento que el malparado siempre es el niño. El padre no entiende al profesor, el profesor no entiende al padre. Y esto yo lo veo mucho también, que en redes sociales hay muchos memes de antes cuando ibas al colegio, todo le tenía respeto al profesor. Sí, ojo, pero ahora hay muchos padres que dicen, ya, pero es que yo siento que mi hijo no lo está haciendo mal, siento que mi hijo no está llegando y yo voy a preguntarle al profesor, no estoy cuestionando al profesor, estoy preguntando por qué las cosas están haciendo así. Y preguntar algo no es desbancar algo, es poner el sentido común sobre la mesa. Eso es lo que Y yo ojo, opino. porque Es mi opinión, ¿eh? Esa es mi hay opinión. profesores que hacen las cosas magníficamente bien, pero hay otros que como que se sienten ofendidos cuando la gente pregunta al padre u otro profesional sobre la situación del niño en la escuela, las dificultades, qué se está haciendo. Y hay gente que es que directamente no quiere que nadie se meta en su campo. Bueno, Totalmente. pero
qué fácil es después para ellos, y vas a hacer una crítica constructiva, meterse en el campo de los padres y decir, es que este niño no estudia, es que este niño tal, Totalmente. este niño no sé cuánto. ¿Tú qué sabes qué pasa en mi casa? ¿Qué prejuicio tienes sobre mí o sobre mi hijo en base a lo que tú ves en la escuela? Porque a lo mejor estás equivocado y estás dando por hecho que llevas razón. Hay muchos padres en la consulta que a las madres y a los padres los tratan como estos que vienen aquí a molestar, Sí. o Los tus locos, padres están locos. Y es que este niño no trabaja porque no le da la gana. Y después le evalúa y el niño tiene un déficit de atención como la copa de un pino. Y dice, vamos a ver, te lo estás comiendo con patatas fritas, ¿no? totalmente. Esto es muy frustrante. Y cuando un profesor se encuentra en una situación en la que sí que tiene voluntad, ha hecho esfuerzo, ha llegado a intentar poner de su parte todo lo que cree que puede y te dice la frase de, es que ya lo hemos intentado todo, es que no hay manera. ¿Qué le decimos a ese docente en esa situación? A mí me gusta siempre preguntar una cosa. ¿Lo habéis intentado todo desde qué ángulo? ¿Desde qué ángulo lo has intentado todo? Porque seguramente lo has intentado todo, le hemos castigado, le hemos dejado sin el patio, le hemos dado más tiempo, le hemos hecho esto, le hemos hecho tal. Perfecto. Esto me pasó, siempre lo cuento, una anécdota que me pasó cuando yo estaba dando prácticas en un cole y había un niño que a mí me decían que ese niño era súper disruptivo, que ese niño no te podías acercar a él porque te gritaba, se enfadaba. Bueno, encima venía de una situación familiar muy mala. Y me acuerdo que a mitad de clase quiso como ridiculizarme, ¿no? Porque la profesora de prácticas, y se puso como a intentar, sí, combatir, enfrentarse conmigo. Y en ese momento, yo, como entendía lo que él estaba buscando, porque era simplemente necesidad de atención, validación, existo, en ese momento me callé, no reaccioné, eso es súper importante, es no reaccionar, porque no es un juego entre iguales. Él está 25 pisos por debajo de mí, no tiene la herramienta que tengo yo como adulta. Y en ese momento me acerqué a él, me agaché, me puse a esa misma altura, le miré a los ojos y le dije, oye, si te apetece hablar conmigo, cuando quieras hablamos. Estoy aquí para lo que necesites. En ese momento el niño el niño no encajaba esa respuesta con nada. Y ese niño se volvió una carne y uña mía, porque sentía que yo lo escuchaba, yo no le juzgaba, él solo necesitaba eso. Entonces, cualquier profesor hubiese dicho, es que es un disruptivo, es que tiene etiqueta, etiqueta. Cuando en el fondo el niño tenía un sistema nervioso que no le estaba permitiendo aprender porque tenía dificultades, él mismo sentía que no valía, una autoestima súper baja, muchos problemas en casa, veía ese comportamiento en casa de grita, de lucha. Cuando tú te acercas realmente a escucharle y cambias el ángulo, te vas por un ángulo emocional, entiendes y desbloqueas el Tetris, sabes realmente lo que pasa. O sea, la pregunta es, sí, lo has probado todo, pero ¿desde qué ángulo lo has probado todo? Este chico básicamente se quedó con cara de, hostia, nos ha enfadado. Exactamente. Y la otra parte es, ¿por qué nos lo tomamos a lo personal todo? ¿Sí? ¿Por qué todo es una ofensa hacia mí? Sí, hay niños que hacen eso y tú te lo puedes tomar con una falta de respeto. Una cosa es que no sea correcto y otra cosa es que te esté faltando el respeto a ti de forma consciente. La mayoría de las veces estas sensaciones lo que hacen es autofaltarse el respeto a sí mismos porque están generando una situación conflictiva, porque si mi mecanismo de autocontrol está aquí y el del adulto está aquí, el adulto gana la situación. Pero si nosotros, a base de que nos toquen las narices, nos digan cosas que no nos gustan, vamos bajando nuestro sistema y nos vamos desregulando, va a llegar un momento en el que estamos a su misma altura. Y cuando estamos a su misma altura, ellos a lo mejor se pueden salir con la suya alguna vez, ¿va? Y eso es lo que busca un chico en una situación de estrés. Que tú pierdas los papeles porque en esa situación te pones a su altura. Y ojo con eso porque es muy peligroso entrar en ese juego, porque básicamente así no arreglas nada, sino que lo estropeas todo. Y esto se ve mucho en el día a día. Sí. Eh, ¿Qué le dirías como mensaje final a estas familias con niños que tienen dificultades y a estos propios niños que se sienten eh, incapaces, desmotivados, frustrados, etcétera, por esa sensación de impotencia? ¿Qué le decimos como mensaje final? A mí me encanta poner una metáfora muy bonita que me dijo una persona que admiro mucho una vez, que yo no sabía, y él me dijo una vez, ¿tú sabes cómo las ostras hacen las perlas? Y yo dije, pues no lo sé. Y me dijo, atrapan toda esa basura que les rodea y a través de los químicos van creando una perla. Es decir, la perla, que todo el mundo ve como algo brillante, algo excepcional, se forma a partir de la basura, de los residuos, de lo peor. Al final, yo también he vivido situaciones en las cuales yo también sufrí mucho bullying, una situación muy complicada en la infancia, y yo gracias a eso me convertí en la persona que soy y con las herramientas que tengo. Entonces, no veamos a ese niño como completo ya y que él mismo no se vea como alguien completo, que se vea como alguien en construcción. Todo es posible
y al final hacerle ver a un niño que él mismo no es el mismo ya, sino que le queda un camino enorme para ser quien quiera y desarrollar las herramientas, las habilidades y la forma de ser que él quiera, le va a permitir entender que es una ostra construyendo su perla y que puede construir la perla como quiera. Y cuando se enfoca desde esa perspectiva más motivadora, desde puede ser lo que quieras, el niño abre su ventana y se da cuenta de que hay muchos pajaritos volando y que tal vez él vuela un día también. Y a veces la ostra se abre y salen las cosas chulas. Eso está ahí. Totalmente, totalmente. Oye, para terminar, hay una serie de preguntas que le hacemos estándar a todos los que pasan por este podcast y que son cosas del día a día que se responden con una palabra y un porqué. Venga, maravilloso. ¿Café o té? Café. ¿Por qué? Ay, es que el café, tengo problemas con el café, o sea, me encanta el café desde que era muy pequeña, el olor del café, el sabor, aunque intento combinarlo con tés para no pasarme tampoco, pero adoro el sabor del café, es una perdición mía, es una droga buena. ¿Mar o montaña? A ver, es que le preguntas a una persona que vive en Alicante. Yo soy de mar total y de hecho he pensado a veces plantearme mudarme a otros lugares, pero es que yo necesito el mar cerquita, me da mucha paz, mucha calma. A mí me ha costado muchos años acostumbrarme a levantar la cabeza y no ver la brisa, el horizonte en el mar, pero bueno, aquí ya después de tantos años en Sevilla ya uno se acostumbra. ¿Lectura o deporte? Uf, me gustan mucho las dos. Depende para qué momento. Si me lo pides a las 10 de la noche, de lectura, lógicamente, a las 9 de la mañana también, pero a mediodía es que me activo mucho por el mediodía. A mediodía necesito deporte, necesito darle movimiento a mi cuerpo. Elijo las dos. ¿Comida favorita? Es que voy muy a temporadas, ¿eh? Hay temporadas que soy fan del boniato y hay temporadas que soy fan Pero lo siento, comida, ingrediente, jamón serrano. Yo de jamón serrano, si me quitas el jamón serrano, me matas. ¿Anécdota más divertida en familia o la última que se cuenta? Ay, es que las anécdotas siempre las tengo con mi abuela. Siempre las tengo con mi abuela. De hecho, una anécdota muy graciosa fue cuando yo le dije a mi abuela que me iba a dejar las oposiciones y iba a emprender un proyecto. Y creo que la mujer no rezó más rosarios en su vida porque no tenía. Porque en ese momento dijo, pero vamos a ver, esta niña, 20 años que tiene, que está loca, perdida, ¿dónde va? Se va a meter una leche. Y ahora siempre digo, me hace mucha ilusión saber que es mi fan número 1, que lo ve todo, todos los días ahí pendiente a ver si su nieta sube algo. O sea, que es una anécdota convertida en una historia muy bonita también. No hay nada mejor que pasar tiempo en familia, eso está garantizado. Totalmente. Oye, un placer. Muchas gracias por participar y por darnos toda esta información, que más que claves fundamentales son reflexiones que creo que merece la pena hacerse en más de una ocasión, porque esto no solo te arregla muchos quebraderos de cabeza, sino te ayuda a entender mucho mejor las cosas. Así que muchas gracias, como digo, no os perdáis Paula La Cuesta de la Pizarra de Paula Academy, proyecto educativo que ahora está ayudando a las familias y en el futuro también a los docentes a entender cómo aprenden los niños y cómo nosotros debemos aprender a ayudarles a ellos a aprender, valga la redundancia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. No. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupos de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PERS, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir?
pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.